Identificación. Presenta la entrevista en CNN Chile. ¿Cómo están ustedes? Para la próxima semana quedó postergada la discusión de la denominada Ley Hinz-Peter, esto ya que no se llegó precisamente a un acuerdo porque no hablaron todos los diputados que tenían que hablar precisamente durante la sesión de hoy día. Hay en la oposición cierta resquemor, ciertamente, respecto a esta ley, que consideran que no es muy buena, por cierto, y así lo han hecho ver también algunos diputados en el día de hoy en sus intervenciones, y se han contrapuesto precisamente a las declaraciones del ministro del Interior, quien estuvo en sala hoy día, y a los diputados oficialistas. De todo ello vamos a hablar precisamente con el diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker, y con el diputado de la UDI, Cristian Letelier, ambos además integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, Gustavo. Buenas noches. Diputado Letelier, usted argumentó hoy día respecto a esta ley que era muy necesaria, considerando que además nuestro Código Civil era muy antiguo, nuestro Código Penal, era bastante antiguo, y además consideraba todo el tema del orden público. Y el orden público, porque ciertamente así se llama este proyecto de ley, que fortalece ciertamente el orden público, el orden público estaba también centrado en lo que había pasado en los últimos tiempos, en las manifestaciones. Y así también lo hizo ver el ministro del Interior, respecto a los encapuchados. Se ha hecho mucho hincapié en el tema de los encapuchados respecto a cómo sancionarlos finalmente en las conductas que han tenido en algunos términos de manifestaciones. ¿Por qué tanto énfasis con respecto a este tema si en nuestro Código Penal también está el tema de los delitos flagrantes y que generan distorsión en el orden público? Bueno, ahí tenemos un punto de discusión con el diputado Walker. Nosotros creemos que la mañana espetaba que el artículo 85 del Código Procesal Penal era suficiente para controlar, por ejemplo, los desórdenes o los delitos que cometen encapuchados. Yo quiero decir, Gustavo, en esta noche que a mí me parece que cuando una persona va a hacer una protesta, como por ejemplo hoy día lo hacían, o ayer lo hacían los trabajadores de las empresas recolectoras de basura, lo hacían a cara descubierta. Cuando una persona se encapucha, oculta su rostro, ciertamente no anda en cosa buena, anda en cosa mala, porque quien anda cuando quiere protestar legítimamente conforme a la Constitución, Gustavo, esa persona anda de rostro descubierto, no tiene que temer, porque no va a hacer nada doloso. ¿Es necesario incluir esto? Nosotros creemos que es necesario, porque ciertamente aquí la ciudadanía nos está pidiendo a gritos que hay una legislación fuerte. Resulta que la legislación, como usted bien decía, que hoy día está en el Código Penal, a nuestro juicio es absolutamente insuficiente. Yo decía en la mañana, en la sala, que aquí, ¿cuál era el ámbito jurídico? El ámbito jurídico era la Ley de Seguridad Interior del Estado y además el Código Penal, un código que tiene vetusto del siglo XVIII. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, Gustavo? Que aquí, en la Ley de Seguridad Interior del Estado, era un arma bastante eficiente para el sistema procesal penal pasado, donde había un ministro en visita automáticamente, donde a las personas que vulneraban los derechos ciudadanos o el orden público lo alteraban, el ministro en visita normalmente lo encarcelaba. La última oportunidad que se aplicó esa Ley de Seguridad Interior del Estado fue el gobierno de Ricardo Lagos, donde exactamente, donde allí realmente los desarmó todo ese sistema que existía. Yo creo de verdad, Gustavo, que hoy día la ciudadanía nos exige, y es un requerimiento. Por eso, cuando el diputado Walker dice que yo más o menos hago una cosa burda, cuando digo que o se está a favor de la ciudadanía o se está en contra de la ciudadanía, en este caso, o a favor de los encapuchados o en contra de los encapuchados, cuando se vote esta ley, yo digo una verdad muy convencido, porque sabe usted, cuando uno camina por las calles, cuando anda por el distrito, cuando realmente ando en Talagante, Melvilla, la gente nos dice, ¿cuándo van a sancionar a los encapuchados? Y yo creo que necesitamos un instrumento jurídico eficiente y que al mismo tiempo la gente se sienta segura. Bueno, usted hace referencia a las palabras del diputado Matías Walker, pero no toda la gente vio la sesión de la Cámara hoy día. Pero es que él fue uno de los líderes en una muy buena intervención, que no estamos de acuerdo, pero realmente yo lo respeto mucho y lo estimo mucho. Diputado Walker, ¿por qué dentro de la oposición está esta sensación de que ciertamente se está tratando de imponer una ley que además no tiene sentido, según ustedes, sino
que basta solamente con el Código Penal que estamos actualmente en vigencia. Bueno, Gustavo, muchas gracias por la invitación porque nos permite explicar algo que es muy importante. El gobierno y sus parlamentarios quieren hacer creer a la gente que hoy día el cometer un delito encapuchado no está tipificado como delito o como falta en nuestra legislación. Y eso no es así. Hoy día la policía, particularmente Carabineros, no solamente puede, sino que debe detener a una persona que en situación de flagrancia está cometiendo un delito o una falta estando encapuchado. Y el actual artículo 85 del Código Procesal Penal, que es el que hacía referencia el diputado Letelier, establece expresamente, generado además en el año 2008, gobierno de la presidenta Bachelet, que Carabinero, en el marco de un control de identidad, puede pedir la identificación de una persona, no solamente en caso de estarse cometiendo un delito, sino que en caso de tener indicios de que se va a cometer un delito. Y cuando una persona está encapuchada, dice expresamente la disposición, tiene la posibilidad Carabinero de pedirle la identificación, aun cuando esa persona no esté haciendo absolutamente nada. Entonces, esto de que hay que sancionar a los encapuchados que están cometiendo delitos, no es así. O sea, hoy día no se está aplicando esa ley. No, exactamente. Y ese es el punto, Gustavo. Porque cuando nosotros vemos en las manifestaciones sociales que tiene que ser una distinguida abogada de 80 años quien increpe a las personas que están causando desórdenes para que dejen de hacerlo, uno dice, bueno, ¿por qué Carabineros no hace esa función? ¿Por qué esas personas que están causando desmanes, que están causando daños, ¿no es cierto?, en las señales del tránsito, no son detenidas por Carabineros? Hoy día Carabineros tiene todas las herramientas para hacerlo. Esta ley, denominada Ley Hinspeter, no cumple ese objetivo. Es una ley que todos los profesores de Derecho Penal, por favor, y esto quiero reiterarlo, que fueron invitados a la Comisión de Seguridad Ciudadana, donde participamos con el diputado Letelier, y en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, dijeron que atentaba contra los principios básicos del derecho penal, el principio de proporcionalidad, el principio de necesidad de la pena. Señalaron que era absolutamente innecesario y que era un proyecto que además lo que buscaba era criminalizar la protesta social. Pero ¿por qué? ¿Dónde está entonces el hecho de que, por ejemplo, no estén los encapuchados actualmente detenidos o no haya detención de estos encapuchados, sino finalmente, ¿dónde está ocurriendo lo raro? ¿Carabineros no los detiene? ¿Los fiscales están haciendo mal la pega? ¿Dónde está entonces? Me gustaría, Gustavo, que lo que dice el diputado Walker fuera la realidad, que efectivamente el artículo 85 del Código Procesal Penal fuera el instrumento jurídico, el medio a través del cual los carabineros detuvieran, los fiscales pudieran acusar al imputado y los jueces de garantía encarcelarlo. Pero no es así. Fíjese que el artículo 85, ¿qué es lo que ocurre? Como dice, se le entrega el control de identidad y el sujeto que no quiere identificarse comete una falta. Pero es muy distinto. Fíjese que el gobierno ha enviado otro proyecto de ley. ¿Puede ser detenido? Sí, pero puede enviar otro proyecto y va a quedar libre al tiro. Y si va a quedar libre al tiro. El fiscal, ojo. Pero va a quedar libre de inmediato, porque los carabineros, ¿con quién tienen que actuar? Tienen que actuar con los fiscales y los fiscales al mismo tiempo tienen que mostrarle al juez de garantía las pruebas suficientes para que esa persona quede sujeta a una medida cautelar con rigurosidad, como es la prisión preventiva, que es la máxima medida cautelar que puede el sistema procesal penal ofrece. En consecuencia, Gustavo, nosotros creemos que la ley que hoy día actualmente nos rige es absolutamente insuficiente. Por eso es que nosotros, esta ley Hinspeter ya no tiene nada de la Hinspeter. Una indicación que varios diputados firmamos en la Comisión de Seguridad Ciudadana, donde le cambiamos todas las conductas, casi todas, con dos elementos muy importantes, que es la fuerza en las cosas y al mismo tiempo la intimidación de las personas, o sea, la amenaza, el que una persona se vea en una protesta realmente compelida a que se le quiten las cosas o su misma estatus físico se le pueda destruir. En consecuencia, para nosotros es vital que el ordenamiento jurídico tenga esta ley para, con rigor, sancionar a los encapuchados. Diputado Walker, si usted quería retrucar ciertamente. No, solamente redondear el tema. Mira, Gustavo, para ser súper claro,
hoy día el artículo 269 del Código Penal, que yo estoy de acuerdo que tenemos que modificarlo, tenemos que actualizarlo, pero la verdad es que el gobierno nunca se abrió a una fórmula que de alguna manera satisfaciera los principios básicos del derecho penal. Establece el delito de daños al orden público. Dice: el que turbare gravemente la tranquilidad pública sin perjuicio de los daños que cause. Y desde que el Código Penal es Código Penal, está tipificado también el delito de daño. Cuando finalmente se lesiona a una persona, eso también tiene una sanción. ¿Para qué decir el delito de incendio? Eso tiene una sanción gravísima en nuestra legislación. Por lo tanto, nosotros decimos que este proyecto es innecesario y no es un proyecto prioritario para los problemas de seguridad ciudadana que están enfrentando los vecinos que nos están viendo a través de CNN. ¿Por qué? Pero si hay un sentimiento de inseguridad, diputado, en la población, sobre todo, o sea, pueden haber 200 manifestantes encapuchados, pero claro... Exactamente, pero esa sensación de inseguridad, ¿a qué se debe? Al tráfico de drogas que se vive en las poblaciones, a los robos, ¿no es cierto?, en lugar habitado, que han aumentado más de un 20%, de acuerdo a las cifras de la encuesta de IMAR y de Seguridad Ciudadana, a los robos con fuerza, que han aumentado en más de un 10%. Esos son los problemas de seguridad ciudadana que enfrentan los chilenos todos los días. Chile no tiene un problema de orden público. La región de Coquimbo, que yo represento, no tiene un problema de orden público. Sí tiene un problema de seguridad ciudadana. Vamos a seguir conversando precisamente con los diputados Walker y Letelier luego de esta pausa aquí en la entrevista de CNN Chile. No se muevan. Seguimos en la entrevista de CNN Chile junto a los diputados Matías Walker y Cristian Letelier, precisamente hablando sobre esta denominada ley Hinspeter, que hoy día precisamente no se votó en sala, sino que se dejó para la próxima semana. Estaba usted hablando de que hay una cierta inseguridad ciudadana, al menos, por lo menos en Santiago, diputado. Usted dice que en la región de Coquimbo... Efectivamente. El problema, yo se lo dije hoy día al ministro del Interior, es que no hemos agendado una agenda de seguridad ciudadana, una agenda legislativa con el gobierno. Para mí es mucho más importante, por ejemplo, la ley de control de armas que esta ley de resguardo del orden público, ley que trabajamos en la Comisión de Seguridad Ciudadana y que despachó la Cámara de Diputados en octubre del año 2011 y que regula a todo la situación de los adultos que están entregando irresponsablemente armas a menores, sancionando con pena privativa de libertad. El fortalecimiento del Ministerio Público, a propósito de los fiscales, para mí es mucho más importante desde el punto de vista de los problemas de seguridad ciudadana que enfrentan todos los chilenos. Fíjate, Gustavo, que hoy día teníamos en tabla el proyecto que por primera vez regula la seguridad privada, el negocio de los guardias, de los vigilantes, que establece las empresas obligadas a proporcionar sistemas de seguridad privada. Y no se pudo ver, se sacó de la tabla porque el gobierno priorizó esta ley de resguardo del orden público. Insiste en esta ley, sí, efectivamente fue también modificada por parte de la Comisión de Constitución. Por una cosa muy importante, Gustavo, o sea, aquí hay que estar en la realidad de las cosas. La realidad de las cosas es que el sistema procesal penal y el ordenamiento jurídico actual no son capaces de parar que los encapuchados, que estas personas cubiertas con capucha, incendien, además de eso tiren bombas molotov, destruyen la propiedad fiscal y la propiedad privada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que reaccionar. ¿Hay inteligencia en ese sentido? No, es que lo que pasa es que hay que concatenar. Hay sin lugar a duda una estrategia de inteligencia por parte de Carabineros, pero eso es insuficiente porque detienen al sujeto, encapuchado, lo llevan al juzgado a disposición del fiscal, hacen el control de detención y quedan libres, porque efectivamente, ¿qué es lo que hay? No hay una rigurosidad en la pena. Por eso es que, ¿qué es lo que dice esta ley? Esta ley de orden público señala que los encapuchados van a tener la máxima pena cuando cometen una clase de los atentados que establece esta ley, de tal manera que lo que queremos es un instrumento jurídico para que la gente diga hasta cuándo vamos a permitir que los encapuchados desmanen la sociedad, y eso es lo que quiere la gente. Por eso que a mí me encantaría que el diputado Walker, todo lo que él dice, fuera suficiente y fuera eficiente esa ley, pero es absolutamente una ley que no cumple con los requerimientos que la ciudadanía y las expectativas son bajas las penas, entonces, según usted. Son bajas las penas, 61.540. Expliquémosle a la gente cuáles son las diferencias conceptuales que tenemos. Por ejemplo, el gobierno y sus diputados proponen que el solo hecho de estar encapuchado, de ocultar el rostro, sea un delito, sea una falta en sí mismo. Nosotros decimos, no puede sancionarse a una persona por el solo hecho de estar encapuchado y estar en una manifestación, sin que esa persona
cause ningún desorden. Por ejemplo, un estudiante que va a una manifestación, se lanzan bombas lacrimógenas, ese estudiante oculta su rostro con un pañuelo para evitar los efectos de la bomba lacrimógena. De acuerdo al proyecto del gobierno, ese estudiante va a ser sancionado. Nosotros decimos que eso no puede ser una falta en sí mismo, porque esa persona no está cometiendo ningún delito. El gobierno dice que puede ser una circunstancia agravante de responsabilidad penal el ocultar el rostro, pero solo respecto a algunos delitos, que son los delitos que dicen relación con el orden público. Yo, Gustavo, suscribí un proyecto de ley junto con el diputado Felipe Arbó, el diputado Gabriel Silver, el diputado Cristian Monkever, la diputada Marcela Sabat, un proyecto absolutamente transversal para establecer el ocultamiento del rostro como una circunstancia agravante respecto de todos los delitos. Ese proyecto ya está aprobado en la Comisión de Seguridad Ciudadana. ¿Y por qué respecto de todos los delitos? Y hoy día yo puse un ejemplo. Cuando los agentes de la dictadura iban a secuestrar a la gente en las poblaciones, lo hacían con el rostro oculto. Y pucha que hubiese sido bueno tener esa circunstancia agravante en el Código Penal para establecer una pena más alta. ¿Por qué el ocultamiento de rostro va a ser circunstancia agravante solamente respecto de los delitos que afecten el orden público? Tiene que ser un agravante en términos generales. Entonces, si el gobierno quiere modernizar nuestro Código Penal, nosotros estamos dispuestos, pero a legislar en serio, no con esta pirotecnia penal que tenemos en este proyecto de ley. Estamos tratando, lamentablemente el Código Penal tenemos que modernizarlo. Aquí estamos tratando una materia muy específica, y esa materia específica es el orden público. Por eso es que para el orden público se han establecido estas figuras penales que modernizan de acuerdo a lo que se ha visto hoy día en las protestas, y al mismo tiempo respecto a la capucha se establece que la pena máxima de quien comete un delito contra el orden público o bien que lesione ciertos bienes jurídicos va a ser aplicada la pena máxima. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque yo insisto en esto. Cuando una persona va a una protesta legítima, no va con capucha, porque la capucha denota ya una actitud mala, dolosa. Nadie se cubre. Y yo siempre pongo ejemplo esto. La protesta de ayer de los trabajadores de las empresas de basura. Ellos fueron a cara descubierta, están logrando su objetivo y no necesitaron encapuchados ni violencia. No contestaron en el tema de la inteligencia en las policías. Vamos a hablar sobre eso a la vuelta de estos comerciales aquí en la entrevista de CNN Chile. Muy bien. Seguimos en la entrevista de CNN Chile junto a los diputados Matías Walker y Cristian Letelier. Vamos a hacerlo bien cortito porque nos queda muy poco tiempo. El tema estábamos hablando, y yo les dije antes de irnos a comerciales, no me hablaron del tema de la inteligencia en Carabineros para eventualmente detener a estos antes, porque se repiten al parecer las mismas personas en las protestas, ¿no? Bueno, el Carabinero de Chile está trabajando en inteligencia, así nos ha señalado el general González, el general director, y en ese sentido la última logro fue la detención de la Rusia. La Rusia es una joven de 18 años que al poco tiempo quedó libre, quedó con una medida cautelar muy benigna, muy menor, y la Corte de Apelaciones de Santiago, por la apelación del fiscal, pudo tener una de mayor rigor que la medida cautelar de reclusión en su casa. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que la inteligencia está funcionando de Carabineros. Los propios diputados de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Gustavo, nos han invitado a ver las protestas, cómo se vive ahí el momento, y creo que es bastante fuerte estar ahí. Realmente lo que nos decía algún diputado es que da un poquito, no de miedo, pero sí es un ambiente que está allí de mucho escupitajo, mucho garabato contra Carabineros, y eso hace que, bueno, precisamente esta ley es la que va a permitir que el ordenamiento jurídico tenga un instrumento para los jueces de garantía y para Carabineros y los fiscales que puedan con rigor sancionar a estas personas. Diputado, sí. Gustavo, yo creo que no están funcionando bien nuestras instituciones en materia de inteligencia. Yo creo que todo lo que dice relación con la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI, es un organismo que ha sido muy cuestionado. Carabineros no está haciendo bien en general sus labores de inteligencia. Estos mismos problemas de orden público se podrían prever. Yo lo he visto, además, usted sabe que yo he estado muy activo en el tema de la ley de violencia en los estadios. Hay incluso crímenes entre barristas que se podrían haber evitado con una mínima inteligencia policial. Yo creo que ahí el gobierno tiene que centrar sus esfuerzos junto con el fortalecimiento del Ministerio Público. No pueden haber fiscales que tengan 2.000 causas que investigar al año. Eso es ineficiente aquí
y en cualquier país. Es decir, ahí también hay un punto de encuentro, porque usted habla de fiscales muy garantistas, usted que hay que reformar un poco el tema también del Ministerio Público. Hay que fortalecer el Ministerio Público, de todas maneras. Gustavo, si seguimos en este estado de cosas como quiere el diputado Walker y no aprueban esta ley, vamos a seguir con los encapuchados, tirando bombas molotov, y vamos a seguir con la situación con la ciudadanía clamándonos porque legislemos. Por eso yo creo que es muy importante aprobar esta ley, y por eso invito al diputado Walker a reflexionar una vez más y a estar con la ciudadanía que nos pide a grito esta nueva ley. ¿Cómo creen ustedes que se van a comportar los diputados el próximo martes cuando se vote esta ley? Yo creo que esto se va a rechazar, Gustavo, tal como se rechazó en la Comisión de Constitución. Yo creo que en el Senado también, y para tranquilidad de todos los espectadores que nos están viendo, hoy día el estar encapuchado y cometer un delito está sancionado en nuestra legislación, y Carabineros puede detener a esas personas. Yo difiero de eso del diputado Walker. Yo creo que se va a aprobar esta ley, y si no se aprueba, la ciudadanía nos va a reprobar aún más de lo que estamos. Así de claro. Hay una sensación de que eventualmente existían los votos para el rechazo, al menos eso es lo que se está hablando en el interior de... Yo lo lamento mucho, porque la sensación de impunidad, esto va a ser un gran triunfo para los encapuchados, porque así ya no vamos a seguir quedando libres, vamos a seguir haciendo y diezmando a la sociedad en cada protesta, que además, es decir, distorsiona completamente los logros que muchas veces quieren los estudiantes demostrar. Yo creo, Gustavo, que los ciudadanos están conscientes que la forma de resolver las grandes demandas sociales del Chile de hoy no es criminalizando las protestas. Tenemos que garantizar el derecho de reunión, y tenemos que garantizarlo por ley. Sí, pero ¿qué pretende usted el gobierno? ¿Que eventualmente modificara algunos aspectos de esta ley, o que no la presentara ya nunca más? El gobierno debería retirar este proyecto y allanarse a buscar un acuerdo. El diputado Jorge Burgos en la Comisión de Constitución le ofreció al ministro del Interior que concordáramos una fórmula de acuerdo que satisfaciera los mínimos principios del derecho penal, y eso no tuvo respuesta. El ministro Chávez de puño y letra hacía todas las indicaciones y se las rechazaban igual. Si no quieren acuerdos sobre esto, no quieren. Bueno, esa es la realidad. Vamos a ver el próximo martes entonces cómo va a estar la votación precisamente sobre esta denominada... Ojalá gane la ciudadanía y los encapuchados tengan una ley dura contra ellos. Diputado Letelier, le quiero agradecer, diputado Walker también a ustedes, y a ustedes también en la sintonía aquí en la entrevista de CNN Chile. Nos vemos en una próxima ocasión.